y me abren la Biblia en Isaías capítulo 40. Amén. Yo tengo que hacer una introducción para hablar de algo muy especial que nos va a servir a través de este estudio. En Eclesiastés, en el capítulo 3, verso 15, dice la palabra ahí: aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Amén. Es un versículo un poquito complicado, pero ahí lo veremos. Señor, bendice, Señor, esta palabra en esta mañana con el Espíritu Santo en cada corazón, en cada vida. Amén. Entonces vemos aquí que hay una ley en la Biblia que se llama la ley de la doble referencia. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. En el libro de Isaías se dice que ese libro de Isaías es la Biblia en pequeño. La Biblia tiene 66 libros y el libro de Isaías tiene 66 capítulos. Las profecías de este libro nos llevan desde antes de Cristo, la preparación para la venida del Mesías, o las señas, el retrato que sería el Mesías hasta la venida del Mesías. Y luego habla de su muerte, de su obra sobre la tierra, desde su venida hasta su muerte. Aquí nos habla ya en los capítulos subsiguientes, en el 50 y restos, nos habla de la bendición integral que nos trae el Mesías, ¿verdad? Dice, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos curados, fuimos sanados. En la ley de doble referencia nos lleva a nosotros que nos ha alcanzado los fines de los siglos para su venida. Lo que ha de ser, fue ya. Así que Isaías profetiza lo que ha de venir para los judíos y mira la repetición para los gentiles, los seguidores de Jesucristo. En este capítulo es muy extenso, pero voy a correr un poquito. Vemos aquí en el del 1 al 2 dice: consolaos. Este capítulo comienza con una palabra de consolación. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice nuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido. Y ahí sigue hablando. Él es el Dios de toda consolación. Israel era cautivo en Babilonia, pero también les habla de prepararnos para la venida del Mesías. En 2 de Corintios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Toda palabra profética y también toda predicación, porque la predicación es la palabra de Dios expuesta. Así que no solamente una palabra profética que dice, así dice el Señor, pero no, aquí vemos, hay 3 verdades que las tenemos que tener muy en cuenta. Una palabra profética tiene tres guías.
tiene exhortación, tiene edificación y tiene consolación. Una palabra profética no le puede faltar ninguna de estas cosas: exhortación, edificación y consolación. Y aquí vemos que empieza aquí Isaías, esta palabra profética, con la consolación. Pero a seguido sigue con la preparación espiritual. Ellos iban a salir de Babilonia, pero tenían que prepararse, ¿verdad? Dice: voz de que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. Verso 3. Enderezad calzada en la soledad a vuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente lo verá, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Amén. Esta frase, voz del que clama en el desierto, fue tomada y usada en aquella época cuando llegaba el pueblo, cuando llegaba un pueblo, era una usanza, cuando llegaba al pueblo un rey o un personaje insigne, arreglaban el camino por donde debía de pasar aquella persona importante. Nos está hablando también aquí en un sentido espiritual, no material de arreglar calles por donde iban a pasar, sino aquí nos está hablando en un sentido espiritual. En los 4 evangelios está siempre voz del que clama en el desierto, ¿verdad? Juan el Bautista dijo: yo soy una voz que grita, ¿verdad? Porque él era esa voz. Juan el Bautista tomó este versículo como lema de su venida y de su trabajo. Él era la voz que aparejaba el camino del Mesías. Esa voz resuena hoy en el espíritu de los creyentes, hoy en día, para prepararnos para su pronta venida, la venida de Cristo por su iglesia, por su novia. Vemos aquí la doble referencia. Es importante poder mirar esto. Prepararnos el camino al Señor. Enderezar calzada en la soledad a vuestro Dios. Sí, Juan el Bautista empezó su ministerio. En Hechos 13:24 nos habla: antes de su venida, predicó Juan el Bautista de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel, para que se preparara el pueblo. Y le decía al pueblo que creyera en el que venía detrás de él, que él no era digno ni siquiera de amarrar el zapato del que venía atrás de él. Él predicaba la palabra, pero el que iba a venir detrás de él venía con una palabra de fuego. Qué tremendo esto. Y aquí en Hebreos 19:4 también lo vemos, que dice el que decía al pueblo que creyeran, ¿verdad? Que creyeran. Él estaba haciendo una obra de preparación para que viniera el Mesías. Y hoy en día, las voces de los verdaderos siervos de Dios son también de preparación. No nos coja la venida del Señor durmiendo, sino despiertos, preparados. De nuevo resuena esa voz del verdadero siervo de Dios. Preparaos. ¿Cómo está nuestro camino para recibir a Cristo? Enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. Dice en primera instancia: están tus caminos
preparados. Hay caminos, dice, a mí me llama la atención, dice, preparar camino en la soledad. Y es que a veces preparamos, o sea, donde se ve, pero donde no se ve, en la soledad, no se prepara ningún camino. Si no, vean ustedes, en la capital, los caminos están bien bonitos, bueno, a veces. Pero vayan usted a lo rural, donde no hay mucho movimiento, no están bien preparados. Así nosotros, a veces en lo que nos ven, estamos preparados, pero en lo que no nos ven, aquello que está dentro de nosotros, aquello que no se ve, no está preparado. Preparados en la soledad a vuestro Dios. Amén. Todo valle sea alzado. ¿Qué es un valle? Un valle es una depresión o algo bajo en medio de montañas, ¿verdad? Pero dice no solo eso, sino bájese todo monte y collado. Debemos de enderezar aquello oculto en nuestras vidas que está torcido. Y este sentimiento del valle, aquella cosa que lo tenemos abajo, a escondidas, que no se ve, que no se ve, pero que necesita subir. La vida espiritual, la vida que no se ve, la vida que no se habla, porque no nos podemos hablar mucho de la vida espiritual, pero necesitamos vivir una vida, sacar eso que está ya en las bajuras y ponerlo en la altura. Amén. Por eso la oración a solas, con la meditación de nuestras vidas, es de suma importancia. Amén. Sí, esa dice que aquello que está en alturas, todo monte y collado, se baje. Todos tenemos nuestros montes y nuestros collados, aunque digamos que somos humildes, tenemos orgullo, ¿verdad? Tenemos suficiencia, esa suficiencia que hay en nosotros, esa vanagloria de lo que se ve, porque está expuesto, es lo que está en alto, es lo que se ve. Pero nosotros debemos bajar eso y no tomarle importancia. Como dijo el apóstol Pablo, no mirando lo que se ve, porque lo que se ve es temporal, mas lo que no se ve es eterno. Amén. Dice que lo áspero se allane. ¿Qué hay áspero en la vida tuya y la mía? Tu carácter, tu genio, en fin. Cuando nuestro camino está preparado, se manifestará la gloria de Dios. Amén. Cuando nuestro camino está preparado. Yo tenía un grupo de jóvenes que habían nacido dentro de la iglesia. Y esos son los más difíciles, se lo puedo asegurar. Pero eran unos impíos, peor que los que iban por la calle. Pero el día que los tocó el Espíritu Santo y sacaron todo lo malo que había dentro de ellos, confesaron públicamente aquello. Entonces, la gloria cayó en ese lugar y se manifestó esa gloria. Aquí dice, porque la boca de Jehová lo ha hablado. El Señor ha dicho que si eso se hace, usted va a tener la gloria de Dios. Usted va a ver la gloria de Dios primeramente en su vida espiritual. Va a haber un cambio radical en su vida. Y después, en su prédica, no solo va a ser un bla bla, sino puede levantar a los muertos, sino puede
hacer los milagros, lo que yo hice, dice el Señor, vosotros lo haréis y aún más superior. Pero ¿por qué no lo hacemos? Porque nos falta enderezar caminos, porque nos falta alzar aquello que está en bajuras. Necesitamos que lo áspero se allane. Amén. Para que se manifieste la gloria de Dios. Y en el verso 6 y 7 hasta el 8, el profeta empieza a decir, en el 6, voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne hierba y que toda su gloria es como la flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente, como la hierba es el pueblo. Como la hierba somos nosotros. Amén. Si lo único que tenemos es lo que se ve. La flor, las cosas que se ven. Aquí vemos la fragilidad del hombre, su debilidad. Hoy está en la hermosura y mañana se marchita y es quemado. La fragilidad y también las glorias humanas, su sabiduría, su agilidad, su riqueza, su belleza, todo se va, se marchita como la flor del campo. Y aquí el profeta, dando esa palabra profética, nos hace irnos a la meditación que todo se termina. Amén. Como la flor del campo. Hace unos días, yo, cuando era jovencita, pues, bueno, feo decirlo, pero era una beata. Entonces, yo nunca supe de los, de esos cantantes comunes de la juventud, ¿verdad? No los conocía, yo solo conocía cantantes líricos, que era lo que me gustaba. Y un día de estos, yo no sé a qué, José puso en la tele y digo, deja ese muchacho, qué lindo que canta, qué muchacho más hermoso. Uno admira la hermosura. Dice, ¿no sabes quién es? No, papá, yo no conozco de cantantes. Me dice, Camilo Sesto. ¿Mm? Con aquel glamour, ¿ah? Y me dice, y la última presentación en silla de ruedas, porque todo se acaba, todo absolutamente se acaba, mas la palabra de Dios permanece para siempre. La belleza se opaca, el dinero para nada vale cuando ya tú estás viejo y punto a irte, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Su palabra, sus promesas, su amor son eternas. Cambian las costumbres, cambian sus filosofías, cambian los hombres sus valores, cambia la fe en incredulidad y aún la naturaleza cambia porque se está pervertida. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Permanece para siempre. Amén. Voltaire, el escéptico francés que murió en 1778, dijo
la Sociedad Bíblica de Ginebra, usaron la imprenta de Voltaire y su casa para fabricar Biblias. Señor de la gloria. Muchos hombres han tratado de destruir este libro, pero él permanece para siempre permanece este libro. Emperadores, papas, reyes, sacerdotes, príncipes, gobernadores han tratado de desaparecer esta palabra. Pero ellos murieron, secas de la hierba, marchitas de la flor, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Dice en el verso 9, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levántate con fuerza tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántate y di a las ciudades de Judá, ved aquí el Dios vuestro. En otra versión dice portadora de buenas noticias. Juan dijo, he aquí, Juan el Bautista dijo, he aquí vuestro Dios. Mientras usted no vea a Jesucristo como Dios manifestado en carne, usted no le ha visto realmente. Usted tiene que venir a Él, sabiendo que Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Amén. Dios con nosotros. Si Él fuera solo un ser humano, no podía ser nuestro Salvador. Él es mi Salvador, porque Él es Dios también. Bendito el Señor. He aquí que el Señor vendrá. Dice en el verso 10, he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Amén. He aquí que el Señor vendrá con poder. Amén. Su galardón viene. Aquí Isaías unía la primera y segunda venida de Cristo. Esto es lo más bueno, por eso empecé con la ley de doble referencia. Aquí Isaías, sin saberlo, sin sospecharlo siquiera, está uniendo esta profecía, la primera y la segunda venida de Cristo. Amén. Entonces, como pastor apacentará a su rebaño en sus brazos y llevará los corderos junto a su pecho, los llevará y lo pastoreará con ternura a la recién parida. Consolaos, porque viene como el buen pastor. Ese buen pastor, que lo estamos esperando, el único pastor. Lo estamos esperando, porque solo Él puede pastorearnos con ese amor incondicional, con ese amor eterno que Él tiene para la humanidad, para su creación. Bendito el Señor. Yo soy el buen pastor, dijo Él. Yo soy. El buen pastor conoce a sus ovejas y sus ovejas lo conocen a Él. Bendito el Señor para siempre. En el verso 12 dice, ¿quién? Y aquí empieza a hablar de la grandeza de Dios. Cuando se habla de la grandeza de Dios, es para mirar nuestra pequeñez, nuestra miseria, nuestra debilidad. Pero Él es, dice en el verso 12, ¿quién midió las aguas en el hueco de su mano y los cielos con su palmo?
con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Qué enseñó al Espíritu? Bendito Dios de Jehová, y le aconsejó enseñándole. Aquí vemos la sabiduría y el poderío de Dios. Aquí nos habla de su grandeza. Él revela su creación. Él midió las aguas en el hueco de su mano y los cielos en su palmo. Y con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes y collados con balanza. Y la sabiduría divina de él. ¿Quién le aconsejó? ¿Quién enseña? No necesita asesores, como ahora están de moda. Él es el gran yo soy. No hay nadie como él. Él es, el que era. El gran yo soy está terminado. Nosotros estamos en proceso. Y nos morimos y no hemos acabado ese proceso. Pero él es el gran yo soy. Amén. El que dice, no hay Dios, está perdido en esta tierra y allá. Amén. Sí, está perdido. Está perdido. Irremediablemente. Porque para explicar que no hay Dios, debemos de ser un Dios. Así que nadie puede explicar. La insensatez de los ídolos. Ahí sigue hablándonos de la insensatez de los ídolos. ¿A qué pues haréis semejante a él? Amén. Yo quiero hablarles de esta grandeza de Dios. Yo predicaba en el Ambasador todos los sábados y llegó una señora, Mireya, y nos hicimos buenas amigas. Entonces nos sentábamos y conversábamos y me dice, usted no conoce mi vida, pero yo fui monja por mucho tiempo, pero tuve que salir del convento por asuntos y me casé. Tengo un esposo muy bueno, y varios hijos. Dice, pero yo tenía una hambre y una sed de Dios. Así que yo iba a misa en la mañana y en la noche iba a una iglesia evangélica para oír de la palabra más. Y yo no podía dejar la iglesia tradicional, la iglesia católica. Porque yo decía, ¿cómo voy a dejar yo a Dios que está ahí en ese cofrecito en el sagrario? ¿Cómo voy a darle vuelta la espalda si Él está en el sagrario, en ese cofrecito? Dice, y una mañana estaba planchando mi vestido para ir para misa. Y el Señor con una voz, porque Dios habla también con voz audible, le dijo, ¿cómo me quieres encerrar en un cofrecito? El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. La grandeza. Y ella dijo, aleluya. Él vive, pero Él es grande. Y pegó gritos porque la voz de ese hombre le había traspasado el alma al espíritu. Viejo, te levantas, se levantan todos, vamos a escuela dominical. Dios no está encerrado en un cofrecito. A veces lo encerramos. El hombre que dice, de veras que no hay Dios, está perdido.